directo a nuestra conciencia. ¿Por qué y por quién deben votar los cristianos? Más allá de cualquier sombra de duda y discusión, votar es el deber y la responsabilidad de cada cristiano, y mucho más votar por los líderes que promueven los principios cristianos, la ética y la moral de Dios. Salmos 11:3 dice: si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Ciertamente Dios está en control de todo y nada pasa sin la disposición de su santa y soberana voluntad. Pero eso no significa que como cristianos no seamos responsables y que no hagamos nada para fomentar su voluntad sobre la tierra. 1 Timoteo 2, 1-4 dice el Señor: exhorto ante todo a que se hagan rogativas oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Se nos ordena orar por nuestros líderes en términos de gobierno político. También debemos entender que la Escritura da instrucciones a los cristianos para que obedezcan a las autoridades legítimamente establecidas. Romanos 13, 1-7 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Y no hay sentimiento a menos que estas normas contradigan los mandamientos del Señor. Hechos 5, 27-29 dice que cuando los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Por tanto, tenemos el derecho y la responsabilidad de elegir libremente como ciudadanos a los gobernantes de nuestra nación que más se ajusten al patrón de la Constitución de la Santa Palabra de Dios, la cual es nuestra norma de fe y conducta. Hay evidencia en la Escritura de que algunas veces Dios ha estado disgustado con su pueblo con las elecciones de ciertos gobernantes que no eran conforme a su voluntad. Oseas 8:4 dice: ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Amigo que me escucha, por tanto, debemos ser sabios a la hora de elegir a nuestros gobernantes, porque la evidencia del dominio del pecado en este mundo está por todas partes. Mucho del sufrimiento en el mundo se debe al liderazgo ateo, que no respeta en gran medida los principios morales de la palabra de Dios. Proverbios 29:2 dice: cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Mateo 2:16 dice: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. En nuestros días y en esta era
Hay muchos que quieren retirar el nombre y el mensaje de Cristo totalmente fuera del ojo público y de todas las instituciones, jardines, colegios, universidades, incluyendo la familia. Votar es una oportunidad para promover, proteger y preservar un buen gobierno. Dejar pasar esa oportunidad significa permitirles a aquellos que denigrarían el nombre de Cristo y blasfeman el nombre de Dios y sus instituciones que se abran camino en nuestras vidas. Recuerda que los líderes que elegimos o que no hacemos nada para quitarlos tienen gran influencia en nuestras libertades y derechos cristianos. Ellos pueden elegir y proteger nuestros derechos de adorar y propagar el Evangelio o pueden restringir nuestros derechos. Ellos pueden dirigir nuestra nación un poco más hacia la rectitud o hacia un desastre moral más profundo del que estamos viviendo. Los cristianos nacidos de nuevo, bien sea de Colombia o de cualquier parte del mundo, no debemos satanizar la política, sino más bien debemos cumplir nuestra responsabilidad con los deberes cívicos y ciudadanos y elegir votar por quien más respete los principios morales de la bendita palabra de Dios. No para que confiemos ni pongamos nuestra esperanza en ellos, porque nuestra confianza y esperanza es Cristo, sino que con discernimiento y buen juicio defendamos siempre el honor y el respeto a la gloria de nuestro Dios y Creador, porque nosotros, la Iglesia, somos la sal y la luz del mundo. Mateo 5, 13 al 16 dice el Señor: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Antes de votar por un candidato es necesario que tengamos en cuenta estos puntos. 1. Vote por los candidatos que digan no a la legalización de las drogas alucinógenas. 2. Vote por los candidatos que respeten la vida y digan no al aborto. 3. Vote por los candidatos que defiendan el modelo de familia y matrimonio diseñado por Dios. 4. Vote por los candidatos que digan no a la legalización del matrimonio homosexual. 5. Vote por los candidatos que digan no a la ideología de género. El hombre y la mujer eligen el sexo que quieran tener. 6. Vote por los candidatos que defiendan la libertad de culto. 7. Vote por los candidatos que digan no a la expropiación de la propiedad que se adquiere trabajando honradamente. Y 8. Vote por los candidatos que valoren las instituciones militares que preservan y cuidan el orden de nuestra nación. Proverbios 14:34 dice el Señor: la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta a las naciones. Proverbios 15:9 dice el Señor: abominación es a Jehová el camino del impío, mas él ama al que sigue la justicia. Y el Salmo 11:7 dice el Señor: porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Así que, amigos y hermanos en Cristo, sigamos rogando al Dios Todopoderoso que guíe nuestras vidas en el conocimiento de su palabra y nos dé entendimiento y convicción de ella, para que con obediencia y gratitud de corazón seamos sabios al elegir nuestros gobernantes, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, para honra y gloria de su santo nombre. A Dios sea la gloria por siempre y para siempre. Amén.